bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. Soy el profesor Juan Briones y el día de hoy vamos a hablar sobre soluciones químicas, un tema de introducción para los alumnos de bachillerato. Y bueno, vamos a caracterizar las soluciones dependiendo de sus componentes que las forman, pero también vamos a centrarnos en este video en la forma de medir, de cómo podemos identificar la cantidad de componentes que hay dentro de una solución a partir de un método más empírico. Lo demás lo veremos en otro video donde estableceremos métodos más cuantitativos con operaciones o con fórmulas para su desarrollo. Entonces, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el concepto de una solución. También se le conoce como disolución por estar formada por dos o más componentes. Recordemos que las soluciones son mezclas de tipo homogéneo, donde los componentes no se distinguen, como en el ejemplo de la probeta, donde vemos ahí un líquido de color azul que llega hasta los 70 mililitros aproximadamente. Y vemos también como en una disolución, en una solución química, vamos a identificar dos sustancias principalmente. La primera de ellas es a la que vamos a llamar disolvente, que estoy aquí subrayando en amarillo. Y bueno, en el esquema lo pongo de una manera en la que se representa como en mayor cantidad, ya que el disolvente precisamente es la sustancia que va a encontrarse en mayor cantidad, pero que además va a disolver a la sustancia que está dentro, que se está conteniendo en el disolvente, que en este caso va a ser el soluto. El soluto es el otro componente de las disoluciones o de las soluciones químicas, y este se encuentra en menor cantidad por lo general y se disuelve en el disolvente. El conjunto de ambos, tanto del soluto como del disolvente, nos va a formar una disolución. Es necesario comprender que en una disolución las propiedades químicas de las sustancias que están interactuando pues determinan si algo se va a poder disolver o no. Seguramente han hecho varias veces experimentos donde mezclan agua con sal, agua con azúcar y observan que esto sí se disuelve. Pero si ponemos aceite dentro del agua, estos no se disuelven, se forman unas esferas llamadas micelas, y esto es porque no todas las sustancias tienen la capacidad de disolver a todos los solutos. Eso es algo que más adelante veremos. Es importante considerar lo siguiente. En una solución química, las partículas del disolvente, que es lo que estoy representando aquí, del lado izquierdo de la imagen, las partículas del disolvente van a interactuar con las partículas del soluto, que son las que tenemos por acá. Cuando ocurre la formación de la mezcla o la de la solución, las partículas de disolvente lo que van a hacer es, digamos, atrapar a las moléculas del soluto y van a distribuir la cantidad de soluto entre todo el disolvente. Es como si fueran cuidadoras de niños, entonces, o cuidadores de niños, y cada cuidador tiene a su cargo a 3 o 4 o 5 niños. Desde luego va a haber un número determinado de cuidadores que van a estar a cargo de un número determinado de niños, como si los cuidadores fueran los disolventes y los niños fueran los solutos. Y bueno, para poder ejemplificarlo y que nos quede un poquito más claro esto, aquí tenemos un vaso con agua, ¿no? Este vaso con agua representa el disolvente. Para que yo pueda formar una solución química necesitamos un soluto. Podemos agregarle sal o azúcar, que son cosas que en casa tenemos, pero bueno, yo en este caso lo que voy a utilizar es un poco de colorante vegetal. Ustedes a lo mejor pueden utilizar el azul de metileno, que es la sustancia que utilizan para las peceras, si alguien tiene en su casa. Pero bueno, voy a agregar un poco de colorante vegetal a mi disolución, a mi sustancia, en este caso al agua. Y pueden observar cómo el agua poco a poco empieza a disolver las partículas de soluto. Como pueden notar, mientras ocurre la mezcla, pues el disolvente está haciendo el proceso que vemos en la diapositiva. Lo que está pasando ahí es que las partículas de disolvente poco a poco están atrapando partículas de soluto. En este caso es importante mezclar bien para que la solución se pueda establecer y se pueda formar en un color homogéneo o uniforme. Ahí, por ejemplo, ya pueden notar cómo de la disolución pues podemos obtener el componente tanto del soluto como el disolvente, y esto nos da como resultado pues nuestra mezcla homogénea. Vamos a ver más adelante que dependiendo de la cantidad de soluto y también de la cantidad de disolvente podemos establecer 4 categorías
para las soluciones si las tratamos de medir de una manera cualitativa, es decir, a partir de lo que podemos observar. Pero bueno, antes de eso, me gustaría comentar que la solubilidad es una propiedad que tienen los disolventes, y bueno, la solubilidad se refiere a la capacidad que tiene un disolvente para disolver el soluto. Por lo general se establece una medida de concentración que es gramos por cada 100 mililitros. Eso nos da una solubilidad en cuanto a propiedades de medición. En la curva que tenemos, perdón, en la gráfica que tenemos del lado derecho, vemos tres sustancias que están actuando en agua, que es el cloruro de sodio o la sal de mesa, el sulfato de cobre y el nitrato de potasio. Pueden ustedes observar del lado derecho de la gráfica, vemos la temperatura, en la parte de abajo, perdón, vemos la temperatura cómo va aumentando, y en el eje de la Y observamos a la solubilidad, cómo también va a ir aumentando de 0 hasta 110 gramos por cada 100 mililitros. Ustedes pueden notar en la gráfica cómo cuando nosotros aumentamos la temperatura, también la solubilidad va aumentando. Esto es importante que lo recuerden porque algunas sustancias, cuando aplicamos calor, van a tener la capacidad de disolverse más fácilmente. Esto es una propiedad que, bueno, en el agua podemos identificar, sobre todo en la fruta cristalizada, que se forma con grandes cantidades de azúcar y que al aplicar calor, este azúcar se puede caramelizar o puede formar estas estructuras como cristalinas una vez que enfrían. Pero bueno, a esto es importante que lo recuerden. Cuando aplicamos calor a una solución, podemos aumentar la capacidad de solubilidad del disolvente, en este caso del agua. Bueno, y bueno, hablando entonces de las mediciones cualitativas de las soluciones, vamos a caracterizar a cuatro grupos principales: soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. En esta primera diapositiva solo mostramos tres de ellas y la cuarta la pondremos en la siguiente diapositiva, pero es importante tener en cuenta que es una medición cualitativa, es decir, no podemos asignar cantidades en gramos específicamente porque no tenemos primero conocimiento de todas las sustancias que están involucradas. Puede ser sal, puede ser nitrato de plata, puede ser cloruro de sodio, no sé, ¿no? Diferentes tipos de sustancias. Y en este caso, a través de la observación vamos a determinar si la solución se caracteriza como una o como otra, dependiendo pues de lo que podemos observar. En el primer caso, vamos a observar las soluciones diluidas, como lo tenemos aquí, ¿sí? Las soluciones diluidas se caracterizan porque la cantidad de soluto es menor en proporción a la cantidad de disolvente. Imaginémonos una botella de 1 litro de agua, y esa botella de 1 litro de agua le agrego una cucharada de azúcar. Seguramente la cucharada de azúcar va a disolverse completamente en ese litro de agua, porque es tanta agua, es más agua de la cantidad que se requiere para disolver toda el azúcar. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de una solución diluida. Lo que hice hace rato de poner un poco de colorante vegetal en un vaso con agua también corresponde a una solución diluida, porque la cantidad de soluto que utilicé, que en este caso fue el colorante, fue una cantidad muy pequeña, prácticamente una pizca de colorante agregado a una cantidad de agua que es aproximadamente 150 mililitros. Entonces, las soluciones diluidas las podemos reconocer porque el soluto se disuelve completamente y además el disolvente todavía tiene un poquito más de capacidad de disolver. O sea, si yo agregara un poco más de colorante a mi solución diluida, podría disolver un poco más. Eso me hace pensar que entonces ahí tengo un ejemplo de solución diluida. En el segundo ejemplo tenemos la solución concentrada. Bueno, como ustedes pueden observar en las imágenes, lo que está sucediendo es que se está agregando más soluto del que se agregó para la solución diluida. Pensando en cucharadas, ¿no? Agrego una cucharada a 1 litro con agua. Tengo que mezclar y obtengo mi solución diluida. Después agrego otra cucharada a mi solución diluida y mezclo, veo que se revuelve o se mezcla y sigo obteniendo una solución diluida. Puedo agregar un poco más y un poco más, de manera que cuando llego a ese límite en el cual la solución ya no se puede disolver, ya no se disuelve el soluto, pero todavía se disuelve, cuando llego a ese pequeño límite, ahí tengo entonces una solución concentrada.
Normalmente, cuando preparamos bebidas como café, como agua de sabores, a la gente le puede llegar a gustar las cosas muy dulces. Entonces agregamos azúcar en grandes cantidades esperando que tenga un sabor más dulce y que el agua pueda disolver esa cantidad. Mientras el azúcar se disuelva, mientras no se vean los cristales de azúcar en el fondo, significa que yo estoy llegando a la máxima concentración o a la máxima capacidad de disolver de ese disolvente. Entonces ahí tendríamos una solución concentrada. ¿Qué sucede si yo sigo agregando una cantidad determinada de soluto y el disolvente ya no lo puede disolver? Bueno, cuando tenemos eso, llegamos entonces a una solución saturada. Las soluciones saturadas se conforman por una cantidad de soluto excesivo a la cantidad de disolvente que puede disolver. Es decir, si la proporción es 1:1, soluto disolvente, y el disolvente puede disolver hasta, no sé, hasta 5 veces la cantidad de soluto, bueno, ahí llegaría a mi solución concentrada. Pero si tengo 10 veces la cantidad de soluto, significa que esas 5 en excedente ya no se van a poder disolver. Y entonces lo que va a pasar es que el exceso de soluto se va a depositar en el fondo de mi disolución. Ojo con eso. Yo puedo reconocer una solución saturada precisamente por eso, porque no todo el soluto se disuelve y lo que queda en exceso o el excedente se va a ir hasta el fondo, va a precipitar o se va a sedimentar. Ajá. Y bueno, ¿qué sucede si yo quisiera disolver ese soluto en exceso? Para poderlo disolver, tendríamos que aplicar un método que ya previamente les comenté, que es lo que hacemos si queremos aumentar esta curva de solubilidad, esta capacidad de disolución. Si queremos aumentar la capacidad de la disolución del disolvente, lo que podemos hacer es agregar calor, ¿no? Aplicar calor. Como lo pueden ver en las gráficas, la temperatura sobre los sólidos disueltos en el agua va a provocar que el disolvente tenga mayor capacidad de disolución. Lo vemos, por ejemplo, en el nitrato de potasio, ¿no? Aquí lo voy a señalar. A ver, ahí está, el nitrato de potasio. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos una temperatura relativamente de 20 grados, vean la capacidad, ¿no? La curva de solubilidad en qué punto está, ¿sí? Pero si nosotros aumentamos la temperatura, vamos a fijarnos que la solubilidad también va aumentando. Esto quiere decir que cuando agregamos calor a una solución, el disolvente puede también aumentar su capacidad de la solubilidad. Eso va a provocar que entonces el soluto en exceso se mezcle perfectamente bien con el disolvente, que ya no se vea algo como lo que tenemos en la imagen, ya no se ve algo como esto, y que entonces otra vez la distribución quede homogéneamente, lo que nos va a llevar al cuarto tipo de solución, que es la solución sobresaturada. En el esquema que tenemos del lado izquierdo podemos observar un ejemplo hipotético, ¿no? Tenemos 30 gramos de sal de mesa o de cloruro de sodio que mezclamos con 100 mililitros de agua. El resultado es una disolución no saturada, ¿sí? Donde hay 100 mililitros de agua con 30 gramos de la sal. Ahora bien, si agregamos 40 gramos de este compuesto a los mismos 100 mililitros de agua, lo que va a pasar es que la solución se va a convertir en una solución saturada. ¿Cómo lo sabemos? Porque queda un excedente. Si nosotros pudiéramos medir, ese excedente son 4 gramos de cloruro de sodio sin disolver, lo que significa que 36 gramos era el límite. Ahí tendríamos nuestra solución concentrada, a los 36 gramos. Pero los 4 gramos sobrantes ya no se van a poder disolver. Una forma de que se disuelvan es agregando más disolvente, pero pues no queremos hacer eso. Lo que queremos es que se disuelva con la misma cantidad de disolvente. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, si ustedes recuerdan, este triangulito nos indica aplicación de calor. Si aplicamos calor, vamos a lograr que el disolvente aumente su capacidad de disolución y que entonces ese soluto en exceso se disuelva. Ahora bien, sí se va a disolver y se va a mantener disuelto mientras la solución esté a la temperatura a la cual se pudo lograr esta capacidad, esta propiedad, lo cual nos lleva a los puntos importantes. Si nosotros aplicamos calor a la solución química, sí va a aumentar la capacidad del disolvente, eso es un hecho.
pero cuando la temperatura disminuya, lo que va a pasar es que el soluto va a regresar otra vez a ese estado sólido, pero a partir de un fenómeno de cristalización. Y esto lo podemos ver en diferentes ejemplos de uso común. Por ejemplo, las gomitas que se elaboran con agua, con grenetina y con diferentes saborizantes y azúcares son producto de una solución sobresaturada. Cuando se enfría la solución, se concentra el azúcar, se forman cristales. En el caso de las frutas cristalizadas, como los higos, limones, por ahí se ve un kiwi, una naranja, son frutas que precisamente suben un proceso de calentamiento entre el agua y el azúcar que están mezclados dentro de la fruta o que se agrega, y el exceso de temperatura o el aumento de temperatura provoca que la solución se sobresature. Cuando se enfría la fruta, entonces aparecen los cristales de azúcar sobre el alimento. La miel también es un ejemplo de una solución sobresaturada, como la cantidad de carbohidratos que están presentes permiten que se forme esa consistencia. Incluso si han visto la miel cuando comienza a secarse, se forman estos cristales por encima, lo cual pues también nos hace identificar que corresponde con miel pura. Y en el laboratorio o en experimentos caseros también podríamos hacer algo como esto. Y de hecho vamos a realizar la actividad. Un huevo, una cáscara de huevo, un cascarón de huevo, se coloca sobre una solución sobresaturada de agua con sal o de agua con azúcar o de algún otro compuesto. Por ejemplo, una solución de agua con sulfato de cobre, que son estos cristales de color azul. Y pueden ustedes observar cómo al paso del tiempo, como la cáscara de huevo es una membrana que tiene porosidad, los cristales van a ir pasando de la parte baja del huevo, de aquí, de esta parte van a empezar a pasar, y los cristales se van a formar por la parte interna de nuestro cascarón, lo cual nos va a demostrar que la cristalización es un proceso que se da después de que la temperatura disminuye en una solución química. ¿Vale? Bueno, estos serían algunos ejemplos en los cuales ustedes pueden reconocer los 4 tipos de soluciones. Observen en su espacio, en su lugar cotidiano, si hay soluciones químicas en las cuales ustedes pueden clasificarlas como diluidas, saturadas, concentradas o saturadas. Y bueno, espero sus comentarios, que tengan muy buen día y nos vemos hasta la próxima.